Si una historia no tiene conflicto, se hace aburrida totalmente. Estaba dudando sobre si poner esto para cortometrajes, pero creo que igual es muy importante, y así poder entender un poco más cómo va la historia. Igual, siempre se escriben en presente. Hola. Hoy toca ver un tema que en lo personal me ha ayudado bastante y siento que les va a ayudar también a ustedes a hacer sus videos y sus cortometrajes. Porque sí, lo voy a enfocar un poco más a el hecho de hacer cortometrajes o videos cortos para YouTube, más o menos como los que yo hice al iniciar mi canal. Vamos a hablar un poco sobre la idea, la sinopsis, el argumento y cómo armar un guión literario. Que yo sé que de repente esto del guión tiene un poco más de cosas técnicas y más páginas de por medio como para hacer una película, pero pues como les dije lo voy a enfocar más a hacer videos cortos o cortometrajes. Pero bueno, ya no voy a hablar de más y vamos a comenzar con esto. Acompáñenme. Vamos a hablar un poco sobre la idea. La idea. ¿Qué es la idea? La idea a grandes rasgos es simplemente un pequeño párrafo donde puedes explicar quién es el personaje, cuál es su objetivo y si quieres también puedes poner algunos obstáculos o incluso hasta el antagonista. Por ejemplo, veamos el primer episodio de Hallazgos. La idea sería algo más o menos así. Max intenta modificar sus gafas para mejorar sus poderes. Matías lo descubre, pero lejos de ir en contra de su propósito, le ayuda a conseguirlo, pero al improvisar tanto terminará todo en un desastre. Como ven, aquí ya tenemos un pequeño párrafo donde se ve al personaje principal, su objetivo, al personaje secundario e incluso tenemos hasta el antagonista, que bueno, en este caso no es un personaje como tal, sino es más la improvisación. Así que básicamente esa es la idea, tener un pequeño párrafo donde ves al personaje y sus objetivos claros. Y también tiene que notarse cuál es el género del cortometraje, si es comedia, acción, suspenso o ciencia ficción. Pero este género tiene que estar de manera implícita, no tienes que poner literalmente, esta es una comedia de... Yo por ejemplo en esta idea veo lo de los poderes y aparte lo de la improvisación y que termina todo hecho un desastre, no sé, pienso que es una ciencia ficción más suspenso. Entonces esa es la idea, no tiene que estar escrito literalmente, sino que tiene que estar de manera implícita y tiene que notarse al momento de leerlo. Y esto es otra cosa muy importante, el conflicto. Si una historia no tiene conflicto, se hace aburrida totalmente. Entonces, en la idea también trata de poner, aparte de los objetivos, de repente poner algún obstáculo que impida al personaje principal conseguir ese objetivo. Pongámoslo así, solo tendrá que ser 5 líneas de párrafo donde tiene que estar bien claro el objetivo, el personaje principal, el género de manera implícita y de repente algún obstáculo que impida a nuestro personaje principal conseguir ese objetivo. El micrófono tiene que estar siempre cerca del personaje. Un día de estos voy a hacer un blog también sobre sonido. La sinopsis, pues prácticamente es un nivel más de la idea, porque básicamente es donde podemos entender un poco más la historia. Veremos de repente un poco más los objetivos del personaje, su motivación y podemos conocer un poco más incluso al antagonista. Con el ejemplo que dije hace rato de Hallazgos, la idea ya la vimos, era simplemente Max tratando de mejorar sus lentes, Matías le ayuda, pero improvisan mucho y entonces termina todo hecho un desastre. Ok, pero no tengo idea ni siquiera de qué es el desastre, ni de qué manera es que improvisaron para que suceda este desastre. Entonces la sinopsis me explicará esos detalles que no se han visto en la idea, y así poder entender un poco más cómo va la historia. Normalmente se recomienda que la sinopsis esté entre 1,5 páginas hasta 5 páginas. Ya esto será pues para películas y cosas un poco más extensas. Pero si estás haciendo cortometraje, yo creo que en 1 página, 1,5 páginas está suficiente. Y como te digo, aquí entran un poco más de detalles, como por ejemplo en la historia de Hallazgos, podemos explicar que Max por sí solo no puede modificar esas gafas. Y entonces por eso llega Matías y le ayuda desactivando su sistema de protección. ¿Cómo era? Seguro en la pantalla les debe estar saliendo. Pero el punto es ese, que en la sinopsis ya damos un poquito más de detalles de cómo va la historia. Aquí te va un pequeño consejo por si quieres entrar a algún concurso de cine. Normalmente piden sinopsis pues para ver de qué va a tratar tu historia. Así que sí te recomiendo que lo trates como si fuera una venta. Puedes evitar contar el final de la historia para dejar un poco en suspenso al que lea tu sinopsis. Y entonces así ya les pica un poco la curiosidad y dicen, este es. Y pues pasas, ¿no? No estoy garantizando de que cuando hagas esto, pues pases al concurso, pero es un pequeño consejo. Igual, si solamente piensas hacer un cortometraje de forma independiente, pues ignora todo lo que acabo de decir. Incluso si quieres puedes saltarte este paso de la sinopsis, pero si vas a trabajar con bastante gente, en tal caso creo que sí necesitas hacer una pequeña sinopsis. Como te digo, pues para que entienda cómo va la historia, ¿no? No simplemente vas a mostrarles la idea y ya. Así que nada, esta es la sinopsis. El argumento es otro nivel más arriba de la sinopsis, porque es un desarrollo aún mayor
de la historia. Más extenso, mostrando más conflictos, mostrando de repente cambios de trama, subtramas y sobre todo más detalles. Si la sinopsis estaba entre una página a 5 páginas, el argumento está más o menos entre 7 u 8 páginas. Estaba dudando sobre si poner esto para cortometrajes, pero creo que igual es muy importante. Pero esto de las páginas será también un poco relativo. Depende de qué tan extensa sea tu historia. Puede que tu sinopsis tenga solamente una página, entonces tu argumento tendría 3 o 4. Sin más. Pero si de repente tu cortometraje va a ser como el mío, que hice solamente de 5 minutos creo, alrededor de 5 minutos, yo diría que incluso hasta el argumento sale un poco sobrando. Como digo, es muy relativo a cuán extensa es tu historia. El guión literario. Hay una estructura, un tipo de letra y unos márgenes que hay que seguir al momento de hacer un guión literario. Más que nada para tener bien ordenado nuestras escenas del cortometraje. Al igual que los diálogos, las acciones, las indicaciones y hasta las locaciones. Si es interior, si es exterior, es en la casa, es a las 3, es a las 4. Para que pues los que van a actuar, los que van a grabar sepan más o menos qué hacer al momento del rodaje. Pero bueno, para explicárselos mejor, vamos al estudio. Síganme. Bien, mágicamente se me pintó el cabello. Otra vez. En el vlog pasado también pasó lo mismo, solo que ahora tengo el pelo corto. En fin, bueno, ya les dije que en el guión literario están los diálogos, las acciones, la locación y algunas indicaciones para los actores. Pero bien, ahora les voy a mostrar más o menos cómo está estructurado el guión literario. Pero antes unas pequeñas indicaciones. El tipo de letra que se suele usar para los guiones se llama Courier New, con 12 puntos de tamaño. Ni más ni menos. Y te preguntarás por qué este tipo de letra, por qué a 12 puntos. Pues básicamente porque así en el tamaño estándar de la hoja A4, en el tamaño de una hoja, pues más o menos todo lo que escribas en este pedazo de papel, pues se representa aproximadamente un minuto de video. Es un aproximado, pero no sirve para ver cuántas páginas de guión necesitamos en relación al tiempo que queremos que dure nuestro cortometraje. Y bien, una vez que tengamos ya bien en claro el tipo de letra y los puntos, ahora veamos la estructura. Primero tenemos el encabezado. El encabezado siempre va en negritas y nos explica el lugar, el tiempo y si es interior o exterior, lo que se va a grabar en dicha escena. Como ejemplo, usemos este video de hallazgos que hice el 2020. Es un especial de Navidad, pero bueno, nos sirve de ejemplo. La historia ocurre en el interior de mi casa de día. Entonces, el guión literario tendría que tener un encabezado en esa escena que diga interior o INT, casa, o si quiere ser específico de repente casa, entre paréntesis, sala, guión, día. Porque es de día. Eso hay que hacer siempre con cada cambio de escena. Y si de repente hay dos escenas que ocurren en el mismo lugar, pero de repente una hora más tarde, hay que poner eso también en el encabezado. Poner, por ejemplo, interior, casa, una hora más tarde. Entonces eso ya sirve también para los que van a grabar saber que pues ocurre una hora después. Y si tienes alguna escena que ocurre de repente al interior y al exterior al mismo tiempo, pues puedes usar la técnica de poner simplemente interior / exterior y así la gente va a saber que ocurre tanto afuera como adentro de nuestra locación. Ahora vamos con la descripción. En la descripción básicamente ponemos lo que está ocurriendo en la escena antes de que haya algún diálogo. Puedes poner de repente qué está pasando con la locación, no sé, de repente como ejemplo pongamos Mateo está triste sentado en el sofá de la sala y como extra pues enfriando el ambiente con su temperamento. O sea, es básicamente una pequeña descripción de lo que está pasando antes de que alguien empiece a hablar. Y algo que aclarar aquí es que las descripciones siempre tenemos que escribirlas en presente, o sea, en tiempo presente, nunca en futuro, nunca en pasado. Por más que sea de repente un recuerdo o algo, igual, siempre se escriben en presente, porque al final es algo que va a estar pasando al momento del rodaje. Ahora lo que sigue son los diálogos. Aquí los diálogos se dividen en 3 partes, bueno, 3 elementos. El primero es el personaje, siempre va en mayúsculas y cuando es la primera vez que se menciona en la escena hay que ponerlo en negritas. Luego tenemos las acotaciones que van siempre entre paréntesis abajo del nombre del personaje. No se usa siempre, pero sirve para aclarar algunos puntos específicos, como por ejemplo poner que el actor hable de manera triste, de manera impactada o muriendo de risa. Y también nos sirve para poner que de repente lo que está diciendo el personaje es una voz en off. Aquí tengo que hacer una aclaración y es que hay 2 tipos de voces superpuestas. Una es la voz en off, que significa que el personaje está de repente en la escena pero no se muestra en cámara. Y luego está el overview, creo que es overview, no me acuerdo, o sea se pone O.V chica. Seguramente aquí les estaré poniendo qué significa eso. En sí es una voz que está por encima de la escena pero que no interactúa en sí con los personajes. O sea no es alguien físico literalmente, es simplemente una voz extra. Por ejemplo es como para poner lo del narrador. Y por último aquí tenemos el diálogo como tal, que es básicamente lo que va a decir el personaje al momento de actuar. Pero ahora, todo este conjunto que te dije del personaje, las acotaciones y el diálogo, tiene que ir siempre de manera céntrica. Esto más que nada para poder diferenciar el diálogo de la descripción.
Ahora, los márgenes son una cosa, la orientación es otra. El texto del diálogo siempre va a tener que ir alineado a la izquierda. Y bueno, esto es como quien dice lo básico que tienes que saber para poder armar tu guión literario. Separar tus escenas, poner tu encabezado, descripción y los respectivos diálogos de los personajes. Para terminar, quiero aclarar que estas son reglas que no siempre hay que seguir al pie de la letra. Casi todos los guionistas prefieren hacer lo que quieren con el guión, pero sin perder la esencia del mismo. Al final ya te di todas las pautas, pero el que decide eres tú. Desarrolla tu talento. Si crees que tienes el talento de crear historias, desarróllalo. Tal vez el primer guión que hagas no salga tan bien, pero tú sigue adelante, siempre agradecido al que te dio ese talento. Porque así como dice en Mateo 25:23, si le eres fiel en lo poco que sabes, Él te pondrá en lugares que no te imaginas. Y obvio, siempre hazlo de todo corazón, como si fueras a presentar esa historia a Dios, no a las personas. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido para poder escribir sus guiones con más facilidad. Si es así, no dudes en dejar tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que sepas cuando yo suba un nuevo video. Sigamos siendo creadores y creativos, chicos. Yo soy Matt Maker y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Y ¿Oblo? Bueno, 3 elementos. El primero es el guión. No. ¡Salud! Papá no está en la sala, pero...